Bienvenidos todos, nuevamente estamos acá en el laboratorio número 45 de la Universidad Privada Boliviana en el campus Julio León Prado, en una nueva entrega de los 400 golpes, en esta tercera temporada de estas que hacemos cada 5 años. Nuevamente estamos junto a Santiago Espinosa para juntarnos a hablar de cine y lo que para mí es un verdadero gusto. Santi, bienvenido. Y nuevamente vamos a hacer algo de lo que disfrutamos mucho, que es hablar de cine, siempre acompañados con el comando de nuestro carnal Luis Bron. ¿Qué tal, Andrés? Sí, hola Lucho también. Bueno, y es la segunda entrega de esta nueva temporada, que hemos dicho está muy asociada al fin del mundo que se avecina. Entonces, sí, la anterior vez hemos hablado más sobre un poco de tele, digamos, y novela gráfica, y vamos a tratar de volver al cine por muy buenas razones, pero para tratar de encontrarle algo luminoso a esta coyuntura. Sí, genial. Justamente habíamos pensado en hablar un poco y en hacer un homenaje al cine y sobre todo al pueblo iraní, que como bien sabemos está viviendo un momento muy complejo en este contexto. De ninguna manera esto quiere decir que va a ser una apología al régimen iraní, pero, y de hecho creo que muchas de las obras de las que vamos a hablar son críticas con el estado sociopolítico y cultural que tiene Irán ahora. Sin embargo, nos parecía importante poder hablar de una filmografía que en algún momento ha sido casi como sinónimo de alto cine, lo que quizás era el cine francés en los años 60. Yo creo que desde mediados, fines de los 90, el cine iraní se ha convertido casi como una suerte de sinónimo de decir que estás haciendo un cine intelectual y además muy de corte festivalero, de cine de arte y qué sé yo. También se lo ha parodiado mucho, sí. pero creo que todos nosotros hemos descubierto Irán a través del cine. No sé cómo ha sido tu primera experiencia con el cine iraní, Santi. Sí, no, evidentemente. Que yo recuerdo, mi primera experiencia ha sido con Kiarostami, que es un cineasta que varios de nosotros tenemos una veneración incondicional, ¿no? Y claro, Irán evidentemente es un pueblo que más allá de toda la historia detrás de lo que hay antes de que se llame Irán como tal, es una cultura y es una tradición a la que nos hemos acercado como desde sobre todo, no tanto a diferencia, no tanto por la literatura, que para nosotros sigue siendo inaccesible por la barrera de alguna manera idiomática, ¿no? Pero el cine sí ha conseguido de alguna manera traspasar esa frontera idiomática, cultural e incluso religiosa, ¿no? Y es, como dices, es un sinónimo, digamos, de los más altos niveles de cine como autoral, festivalero, ¿no? Unos mejores que otros, pero que sigue muy vigente, ¿no? De hecho, antes del programa hablábamos de cómo la más reciente Palma de Oro de Cannes ha ganado justamente un cineasta iraní de esa tradición rica que no se agota, que es Jafar Panahi. Seguramente hablaremos de la última película, porque hasta que la veamos seguramente va a pasar un buen tiempito. Lamentablemente. Sí, ¿no? Genial. Y evidentemente creo que ese nombre sagrado que acabas de pronunciar, que es el de Kiarostami, no solamente ha marcado nuestro descubrimiento de un país, sino de una forma de hacer cine, de una sensibilidad. Quizás no hemos consumido ese cine en el momento de su estreno necesariamente, pero yo creo que nos ha volado la cabeza enfrentarnos a películas tan emblemáticas como Entre los Olivos, ¿no? Que creo que es la primera que yo he visto. Sí, es evidente. Yo me acuerdo incluso de las circunstancias así concretas, porque es una película que de alguna manera, como pocas, sí me ha volado la cabeza. Me acuerdo que estaba en La Paz, así, no sé, creo que fui para unos viajes que hacía de vacaciones para visitar a la familia y de paso aprovechar una actividad que coincidía, digamos, tipo la Feria del Libro. Y yo creo que un trasnoche, no podía dormir, estaba en la casa de mis papás y en este canal que todavía existe, Europa, que podían pasar algunas películas no europeas, pero coproducidas de alguna manera, pasaron a través de Los Olivos y fue una locura. O sea, yo no tenía de entender que algo por un lado tan simple y a la vez tan simple en su puesta en escena, digamos que no tenía forma narrativa, no tenía nada de extraordinario, pero complejo en su estructura, digamos, y en sus niveles de
de construcción así narrativa podía hacerse, ¿no? Y además, no sé por qué también evocaba mucho como al mundo rural, ciertamente próximo, ¿no? Porque dentro de todos los protagonistas de esa película, esta pareja son una pareja de jóvenes campesinos a los que se acerca el cineasta para filmar una película. Pero además es una película que ha ido creciendo. ¿Sí? Me acuerdo de esa vez y no podía creer que se pudiera hacer una película. La larga secuencia final, de hecho, es una cosa de las cosas que no terminaba de entender y al final no entendía por qué seguía sin cortarse, ¿no? Es una cosa que me ha cambiado de alguna manera la forma de ver y entender el cine y es una película de las pocas, así seguramente, de esa película que he visto varias veces y que no se agota, ¿no? Es un descubrimiento absoluto, sí. Yo recuerdo haberla visto 2 veces por lo menos. Una vez acompañado a un amigo cineasta que ya sospeché quién es, y otra en un festival de cine y creo que justamente esa secuencia final creo que puede ser como una suerte de manifiesto de lo que muchos creemos que puede llegar a ser el cine, ¿no? O sea, esa invitación a que más allá de los artificios, la mirada se libere y pueda comenzar a encontrar cosas en la pantalla que quizás no son las más evidentes y que te obliga a escarbar en ti mismo. ¿Qué peli? Una peli atormentadoramente hermosa y que creo que muchas escenas no nos abandonan. Sí, porque además conecta con la famosa trilogía que le ponen diferentes nombres porque son como 3 películas que se conectan entre sí y una vez que descubres los canales que hay de conexión entre las 3 incluso se enriquecen y se significa mucho más, ¿no? Porque dentro de todo tenemos una película de estas que te enamora del cine porque es cine dentro del cine, ¿no? Pues está con toda la película de cómo se está filmando esa película y cómo de alguna manera se escapa la realidad del proyecto, digamos, de producción, ¿no? Digamos, la autonomía, digamos, de la realidad frente al artefacto cinematográfico. Y evidentemente con el tiempo uno va descubriendo las otras películas, la anterior, que si no me equivoco, es ¿Dónde está la casa de mi amigo? ¿No? Es la los 2 niños, que es una locura igual, que tiene algunas de las marcas de estilo de las películas que son estos caminos en zigzag porque se recorren una y otra vez y que luego se conecta con la siguiente que es Y la vida continúa, ¿no? Sí. Es la del terremoto, ¿no? La vida continúa, pero creo que es justo antes Sí. de Entre los Olivos. Sí, creo que sí. Estoy seguro del orden, pero es esa trilogía, ¿no? Porque además está filmada en una misma región y supone, digamos, una relación de Kiarostami con ese mundo, con sus personajes y con los actores, ¿no? Porque Y la vida continúa es como la película sobre el viaje de este cineasta para buscar a un actor, ¿no? De una de las películas que cree que después de un terremoto terrible no sabe si se ha sobrevivido o no. Igual hay algo que me gusta mucho de estas películas de las que seguramente vamos a hablar más adelante, como el Sabor de la cereza, entre otras, es que son películas de viaje. Sí. Y la larga tradición del cine de viaje o el cine de carretera, que tú sabes que es como una de mis objetos de interés, siempre ha sido como muy gringa. Y muy de grandes carreteras, de autos enormes con grandes motores, grandes cilindradas y mucho crimen, ¿no? Y muy rápidas. En cambio, acá se abre la posibilidad de una nueva forma de película de carretera en esta suerte de sendero, de senda, zigzagueante que tú has mencionado, y de esta búsqueda no necesariamente de escapar a la ley, sino de encontrar al otro y de reencontrarse además con ese mundo rural, con ese mundo que tiene otros tiempos, otras lógicas, otras formas de hacer, otras éticas, y que son igual súper reveladoras. Pucha, qué grandes pelis, ¿no? Sí, y eso que nos estamos hablando de esa trilogía y que ya has mencionado ahora, sabes que es una de las películas igual mayores, que además es como digamos, que supone un momento de consagración del cine iraní y del propio Kiarostami en el, digamos, mundo occidental festivalero, una película que gana Cannes en su año, ¿no? Y para muchos una de las mejores, y eso es discutible, pero que ya había dado, digamos, obras de la talla de estas, de las que hablábamos, ¿no? De Atrás de los Olivos, La Vida Continúa, o ¿Dónde está la casa de mi amigo? O incluso Close Up, ¿no? Que es otra película de estas de
sobre la que conflictúa, ¿no? El lugar del aparato cinematográfico y de la mentira, que es otro de los grandes temas, no solo del cine, sino del arte, de la literatura en general, ¿no? ¿Qué papel tiene la mentira dentro del arte, digamos, de las narraciones, ¿no? Y la relatividad de la verdad es un tema en Kiarostami, ¿no es cierto? Sí. Igual en Copia Certificada, es una gran película con Juliette Binoche. Sí. Esa suerte de cuestionar el relato y qué sé yo es formidable. Bueno, el final a través de los... No, del sabor de las cerezas es básicamente esa reivindicación de la condición como... no inventada, digamos, ¿no? Pero sí como impostada del cine, pero felizmente impostada, ¿no? Que es deliberadamente maquillada, digamos. Lo que es muy, sí, lo que es muy hermoso, sin duda. A mí igual en Kiarostami esa capacidad de diálogo con la tradición cinematográfica, lo que lo hace como específicamente muy cinematográfico. Y hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que es justamente su correspondencia con otro gran cineasta, que es en este caso español, que es Víctor Erice, ¿no? Me gusta mucho cómo es un cine de diálogo, ¿no? Sí. Y creo que justamente ese proyecto con Erice traduce eso, ¿no? O sea, justamente esta mañana hablaba con mis estudiantes, mis changos, sobre la condición de la comunicación como espacio de diálogo, de encuentro, y creo que justamente estas películas son eso, ¿no? Es así como un pequeño espacio de encontrarse y de dialogar, y creo que en todas las pelis que hemos mencionado hay mucho de eso, ¿no? El diálogo. Sí, eso es extraño, porque claro, por un tiempo, digamos, toda esta tendencia, digamos, formalista del cine, de alguna manera reivindicaba más la puesta en escena visual que como la herencia dramatúrgica, o sea, básicamente los parlamentos y el diálogo. Y más bien Kiarostami y el cine iraní en general no renia para nada, son películas sumamente dialógicas. Hay películas básicamente como las de estas que son... El sabor de las cerezas son básicamente los diálogos que se dan en la camioneta del protagonista con diferentes personas, ¿no? Y como esa tiene la de los taxis igual, que son esta mujer que va en los taxis y son ¿no? Que tiene estas conversaciones con su hijo, que están digamos, básicamente ancladas en la estructura del diálogo, ¿no? Y cómo se va transformando la realidad, y los propios personajes se van transformando a medida que sostienen diálogos con sus pares, ¿no? Que es algo que de alguna manera también ha mantenido, no sé si se podría llamar una tradición, pero ya hay como ponemos un juego de continuidad y de búsqueda, digamos, tan personal en el Panay, ¿no? El Panay, que era además colaborador del Kiarostami, de hecho aparece en A Través de los Olivos, es uno de los que está justamente del equipo de rodaje ahí, ¿no? Filmando. Wow, eso no me acuerdo, hay fotos, ¿no? Está ahí, porque era como su asistente de dirección, y que de hecho tiene películas como Taxi, digamos, ¿no? Es una de las que de hace algunos años con la que de alguna manera sigue esa tradición, ¿no? Es el cineasta como una especie también de interlocutor, pero y escucha, ¿no? Y alguien que va de alguna manera recibiendo la realidad, pero también interviniendo sobre ella, incluso a pesar de su encierro, porque la historia del Panay, vamos a hablar más adelante, está muy marcada más por su condición política dentro de Irán, ¿no? Que ha cambiado en el último tiempo, porque por mucho tiempo ha sido no la más ventajosa, digamos. Es súper interesante lo que planteas. Oye, realmente quizás ahí está una de las grandes rupturas de este cine iraní, de esta recuperación del diálogo como motor fundamental del aparato cinematográfico. Eso es genial. Pues hemos hablado un montón de Kiarostami, quizás podemos hablar de otros realizadores también, si no va a terminar siendo como una suerte de homenaje a Kiarostami, pero bueno, igual de todas formas este capítulo podría llamarse Teherán We Love You o algo así, pero sí, creo que hay otras pelis importantes de las que queríamos hablar y hacer referencia. Tú justamente habías sugerido que mencionamos, por ejemplo, una que tuvo igual mucho éxito internacional, que fue Nader y Simin, que también tenía otro título internacional, ¿no? Separation. Sí, no, de hecho, claro, evidentemente, y esto no es casual que nos hayamos pasado tanto tiempo hablando de Kiarostami, es como la gran figura, de alguna manera precedida y acompañada por los Mahbalbaf, ¿no? Como Hossein Mahbalbaf, que eso ya también hemos visto porque es tan importante casi como él en Irán.
Y evidentemente Kiarostami fuera de Irán es como la gran figura, el sinónimo del cine iraní. Pero obviamente no es el único, ¿no? Hay toda una tradición. Hemos mencionado ya al Panahi, al que quizás luego volvamos, y también está, como es de los más contemporáneos, si se quiere, este Farhadi, ¿no? El Ashar Farhadi, que es el de, que justamente saltó al mundo festivalero, aunque de forma más consagratoria con Nader y Simin, ¿no? Esta película que ganó, si no me equivoco, la Berlinale en su año, que igual es una película sumamente sostenida en el diálogo y el conflicto, ¿no? Que se genera, ¿no? La discusión, ¿no? La construcción y también la destrucción de las relaciones humanas a través del diálogo. Que a mí me gustó mucho, o sea, he seguido la carrera de Farhadi, me parece que no ha logrado equiparar esos primeros picos, porque antes de incluso de hacer para eso una película que me acuerdo que es muy buena igual, que se llama A propósito de él y algo así, que es sobre es un personaje femenino que desaparece, que tiene una suerte de vocación, yo creo, Antonioni, ¿no? Esta idea del personaje femenino que desaparece, ¿no? Como en Eclipses, ¿no? El eclipse. Sí. No es Eclipse. ¿No es la nota? No, la nota es la del Mastroianni. Sí. Ya se me ha ido. Bueno, no es Eclipse, ya se me ha ido los nombres. Pero es esta vocación, la aventura. La aventura. ¿No? Que gira en torno a la desaparición de una mujer, ¿no? Que nunca se entiende cómo y por qué se desaparece. Y el Farhadi tiene, si no me equivoco, son los primeros largos, sino el primero que es a propósito de él, que es la desaparición igual de un personaje femenino que no se entiende cómo un crimen o un accidente desaparece. Después de esa tiene un par más que ya lo hace fuera de Irán, porque a diferencia de otros cineastas, como el mismo Kiarostami, estos son cineastas que ya de alguna manera han renegado y se han exiliado del régimen, porque es obvio que ciertos niveles de libertad creativa y de crítica al régimen no son del todo bien vistos adentro de Irán, ¿no? Eso es algo que no vamos a descubrir nada, ni mucho menos. Y claro, es un cineasta que, por lo menos, a mí me parece que ha ido como un poco despintándose a medida que se ha intentado internacionalizar más, que es algo que no ha hecho nunca, por ejemplo, el Kiarostami ni el Panahi, o sea, nunca de alguna manera ha abandonado la cultura e incluso el idioma. En cambio, el Farhadi sí ha intentado hacer esa adaptación, es una adaptación filmada en España, ¿no? Incluso creo que aparece el Darín, volviendo al Darín, el Bardem, o sea, obviamente son coproducciones, hay que entender que para poner plata también sus coproductores fijan algunas condiciones, pero creo que ha ido perdiendo, las últimas películas han ido perdiendo un poco de la potencia, digamos, también dramática que tenían. Me gustan más las películas, estas primeras, o sea, de A propósito de Eli, Nader y Simin, y alguna después que incluso hizo una coproducción francesa, no sé qué, me acuerdo si el pasado es la del Alan Paul. Sí. Pero bueno, una de esas... Me has dejado pensando en esa conexión con Antonioni y evidentemente en Kiarostami hay una conexión con... A mí siempre Antonioni me pareció el menos italiano de los directores italianos. Más francés. Y el que más me gusta, y creo que quizás no solamente es francés, sino el más iraní de los directores italianos. Sí, y sí tiene, digamos, porque es un poco más enigmático, digamos, ¿no? A diferencia, sí tiene, por ejemplo, Kiarostami y también un poco el Panahi tienen esta idea de jugar con los límites y las posibilidades de la mentira dentro de la ficción, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, sí hacía Fellini, aunque muy juguetonamente, en otros registros. Pero, digamos, la solemnidad, no la solemnidad, ¿no? Más bien un poco la profundidad, digamos, y el dramatismo es más propio del cine de Antonioni que de Fellini, que era de circo, ¿no? Finalmente, ¿no? Tenía esa vocación más circense, digamos, que el de Antonioni, que era mucho más filosófico, ¿no? De alguna manera. Sí, creo que esa cuestión que planteas de la ambigüedad que puede tener esta profundidad, creo que es una característica súper interesante que está en ese cine y que creo que se ven en varios de los directores de los que hemos hablado. Sí, y de todas formas igual en este impacto que va a tener como Farhadi en el cine internacional, como bien dices, no se va a ver reflejado quizás en sus películas posteriores, pero sí va a marcar una suerte de estilo de lo que se puede denominar como cine nacional iraní, digamos, ¿no? Y hoy día puede estar muy cuestionada esta idea del cine nacional, por supuesto, y lo está. Sin embargo, básicamente a partir del cliché, tú ya más o menos a partir de este tipo de películas sabes que esperar una película hecha en Irán, digamos, ¿no? O de directores iraníes, o qué sé yo, porque creo que vamos a hablar de un par de pelis
que en realidad no son hechas con capital iraní, pero que son hechas por directores son historias iraníes, ¿no? Y creo que eso puede ser bien interesante, ¿no? O sea, es como, ¿qué esperas del cine iraní? Recuerdo que durante algún tiempo uno de los caricaturistas de Página 12, el Miguel Paz, creo, siempre se hacía la burla, ¿no? Del cine iraní, era así como un elemento recurrente de sus viñetas. Lo que me parece muy injusto, digamos, ¿no? Pero creo que sí se va a convertir como una suerte de cliché y que lo vamos a ver en películas más recientes. En este último tiempo han habido varias series, varias películas que son como muy populares, mucho más populares y que han ganado premios importantes o que incluso han tenido éxito en distintas plataformas. Justamente hace poco tú a tus estudiantes les mostrabas una que es Holy Spider, ¿no? Sí, sí, que como dices, habla de cómo digamos, un poco de la flexibilidad de la cuestión del cine iraní, ¿no? O sea, que es un cine que se hace fuera de Irán, precisamente por estas condiciones políticas, culturales, religiosas que son complejas, ¿no? No sé si vamos a juzgarlas aquí, pero que no son fáciles de enfrentar para muchos creadores, ¿no? Es el caso de Panay, que ha estado mucho tiempo con prisión domiciliaria, digamos, y que aún así ha hecho películas extraordinarias como esta. Esto no es una película, que la hace básicamente desde su encierro en su casa mientras ocurren las revueltas callejeras en Teherán, ¿no? Entonces el caso de es una no ficción. Es una no ficción, claro, es no ficción, pero ¿qué otra escuela con este régimen de qué es verdad y qué es mentira, ¿no? ¿Hasta qué punto le está haciendo una película o hasta qué punto está cortando su vida en el cautiverio? Pero este director, se me dio el nombre del de Holy Spider, que es un director que en realidad está trabajando ya más dentro del régimen ya, digamos, audiovisual europeo, ¿no? Alia Bassi. Alia Bassi, que de hecho tiene una película anterior, creo que está Border, si no me equivoco, que son películas ya, de alguna manera son europeas, porque claro, el cine iraní encontró, digamos, además Irán tiene una comunidad grande también en Europa y en Alemania en particular. Tienen todavía un ancla con la cultura iraní, pero ya tienen, digamos, tienen también el know-how festivalero de Europa, ¿no? Y de hecho, por otra de las películas recientes, de las que tal vez hablemos, que es esta de La semilla del fruto sagrado, es también una película iraní, entre comillas, pero que, por ejemplo, a los Oscars ha ido a representar a Alemania, digo, ¿no? Entonces habla de cómo, de alguna manera, Irán o el cine iraní se ha ido desterritorializando, o de alguna manera está iranizando toda buena parte de la producción audiovisual, que es interesante, aunque también puede que haya, y eso es algo que hay que verlo también con cierto ojo crítico, cierta concesión a ciertos estándares o a ciertas expectativas de la industria audiovisual europea, ¿no? A mí me gusta Holy Spider, me parece una película que dentro de todo no deja de ser, está ambientada, no es en Teherán, no me acuerdo, es otra ciudad, creo que es una ciudad más secundaria de Irán, y que además se maneja dentro de todo de los códigos del cine como del thriller, digamos, ¿no? Del thriller, ¿no? Esa es la historia de la persecución de un asesino serial, ¿no? Un asesino serial de mujeres, ¿no? Exacto, que se pueden, digamos, insertar en una larga tradición de pelis de ese tipo, digamos, ¿no? En esta peli en la que vas siguiendo, o sea, a ver, toda esta saga Monster, por ejemplo, de Netflix, podría ser el capítulo en Irán, digamos, ¿no es cierto? Porque es básicamente ver desde la perspectiva del monstruo, del asesino, en este caso de la araña, ¿no? Que se ve la evolución. Y a mí lo que me parece bien particular de esa peli y que me gusta mucho, no solamente es el ambiente, la lengua y toda esta construcción que puede haber, sino me parece bien interesante algo que se va a ver en otras de las pelis que hemos mencionado también, y es esta relación conflictiva con la figura femenina, ¿no? O sea, ya hemos hablado básicamente de directores hombres, pero que piensan mucho en la cuestión femenina en el Irán contemporáneo o en el Irán de los últimos 50 años. Y eso me parece bien interesante, ¿no? O sea, esta figura interpelante que puede ser la figura de la mujer y que en esta película evidentemente es como la representación de la víctima, pero que al mismo tiempo tiene un giro interesante en esa película, ¿no? Sí, eso es una cosa muy interesante la que dices, que es que desde el cine, por lo que es lo que más conocemos probablemente en muchos sentidos de la cultura contemporánea iraní, ha habido y sigue habiendo, digamos, esta necesidad de problematizar el lugar de la mujer en la cultura y en la política, digamos, iraní, ¿no? Pese a que
o sea, uno si revisa las películas por más canónicas, si quieres, de Kiarostami, digamos, o sea, la trilogía que ya está producida por niños y cineastas, digamos, si es que no son lo mismo. Hay películas en las que Kiarostami sí se mete, o sea, de las más recientes, ¿no? La misma copia certificada, Shirin, Ten, digamos, son películas que ya tienen una vocación muy, muy abierta de querer problematizar el lugar de la mujer y la mirada femenina del mundo también árabe, musulmán, ¿no? Lo mismo, y eso me parece interesante esa película, porque es una persecución, en este caso de Holly Spider, visto desde la perspectiva de una mujer, es una investigadora mujer, ¿no? Porque además se trata de un asesino de mujeres, se trata de entender como la misoginia, digamos, violenta de quien se está persiguiendo, pues desde una perspectiva no necesariamente cultural, ¿no? Pero también contaminada por ciertos prejuicios, un rato entre religiosos, pero también tamizados por cierta influencia de la cultura occidental, ¿no? Porque eso sí es algo que sí, desde que en el cine, por ejemplo, de Farhadi, y es cierto que también ya más posterior del PAN, ahí está como revelación también de la, entre comillas, contaminación de la cultura occidental sobre la cultura iraní, que sabes, ¿no? Porque no se trata de ver, digamos, cómo viven, no es un cine etnográfico, es eso que quiero decir, ¿no? En un sentido tradicional, ¿no? De querer tratar de ver cómo funciona o cómo se organiza una comunidad primitiva muy extraña, digamos, para el mundo occidental. No para nada, más bien en el cine, por ejemplo, del Farhadi, ¿no? En sus dramas súper contados, la de Simina, Babel y el pasado, son realmente narraciones que de alguna manera son súper occidentales, pero que están también como abordadas desde cierto como etos árabe, iraní o persa incluso, ¿no? Eso me parece bien interesante. Y el cine más posterior, incluso obviamente del Kiarostami, también ya aparece, ¿no? Pese a que sus primeras películas tienen un sentido mucho más introspectivo, menos, digamos, cultural en el sentido clásico, en sus películas más posteriores hay esa tensión, ¿no? En el Panay es algo mucho más presente, y sobre todo cuando se discute el papel de la mujer, ¿no? Porque es precisamente entra de alguna manera en tensión la concepción occidental, digamos, progre del lugar de la mujer frente a la concepción, digamos, oriental, más tradicionalista de cuál es su papel, ¿no? Y eso va a ser continuo a lo largo de buena parte de esta... Y justamente es un punto súper importante en Holy Spider, ¿no? Igual, como dices, está la perspectiva de la investigadora y está la perspectiva del asesino. Entonces es una película que juega así casi como un plano contra plano de ambas perspectivas, que es interesante eso. Pero igual yo sugería, cuando estábamos pensando de qué pelis comentar, tratar una peli que tuvo también muchísimo éxito internacional, que realmente reflexiona sobre la experiencia femenina. No es una peli iraní, pero en la que es la autora de la fuente de esta peli y co-directora es una artista gráfica, hoy día una superestrella del arte gráfico, que es Marjane Satrapi. Y justamente la película a la que hacemos referencia es Persepolis, ¿no? Esta película es del 2007, de animación, co-dirigida por Vincent Perronin. Sí, que dentro de todo, claro, como por ejemplo de alguna manera, qué sé yo, Holy Spider o esta de la semilla del fruto sagrado, tiene, digamos, lo iraní está también el origen, digamos, la Satrapi, sí, digamos, cuenta incluso el viaje, digamos, desde el mundo oriental al mundo occidental, ¿no? Y además, claro que a diferencia de las otras cosas, es una animación, y es una animación que es la adaptación de una novela gráfica, además, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que Persepolis ya habla un poco de este giro, digamos, que ha empezado a tomar las coproducciones iraníes, que precisamente por las condiciones políticas, religiosas imperantes en el Irán, ¿no? de hoy todavía, se vuelve mucho más complejo de hacer. Entonces, yo creo que hay que hablar del cine iraní, que se hace seguramente, que ya más allá de que se haga adentro o fuera de Irán, tiene ya unas coordenadas como creativas, culturales y políticas, una de las cuales precisamente es la discusión sobre el papel de la mujer, ¿no? Y cómo también eso cambia, pero no necesariamente entre comillas mejora, digamos, ¿no? Porque la Satrapi discute un poco, ¿no? Evidentemente es diferente las condiciones de vida de una mujer entre Irán y, qué sé yo, Francia, digamos, ¿no? Pero eso quiere decir que sea toda una mejora inmediata, ¿no? No quiere decir que su vida sea necesariamente mejor o peor, ¿no? Sino que hay una discusión sobre cómo de alguna manera las mentalidades también están marcadas por
por las mentalidades a la hora de definir los roles de género, obviamente por el contexto cultural en este caso, ¿no? Sí, no, y justamente digamos, bueno, a través de la experiencia personal de Satrapi, realmente tú ves la evolución de este Teherán, que a lo largo de las últimas 5 décadas se transformó un montón, ¿no? O sea, hoy día, digamos, podemos relacionarlo con esta cultura más tradicional a la que tú haces referencia, profundamente musulmán, pero evidentemente en esa peli se ve también este Irán, que hace algunos años era una suerte de, más bien de meca de, no sé, de la vida más liberal en Medio Oriente, digamos, ¿no? Y más cosmopolita y qué sé yo. Y eso me parece súper interesante, ¿no es cierto? Y la mirada que tiene Satrapi de Irán es muy, muy particular. Y tiene algo que también puede ser interesante como comenzar a hablar ahora, que es esta reflexión en torno a cómo la patria a veces acoge, llama y es como un canto de sirena, y a veces es todo lo contrario, ¿no? La patria expulsa, la patria no. Y creo que eso es algo que también es muy recurrente acá, digamos, ¿no es cierto? Es como todos estos directores inevitablemente son musulmanes, perdón, son iraníes. Muchos de ellos están produciendo desde la mirada de lo musulmán, desde la mirada de la historia de Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo son muy críticos. Sí, sí. Y me parece muy genuino plantear la idea de que ser crítico no implica negar ser, ¿no es cierto? O sea, uno es crítico también y sobre todo, creo, con lo que uno ama y uno es crítico hacia lo que uno pertenece. Y creo que ese es también como un elemento transversal de casi todo el cine que hemos mencionado, que hemos comentado, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. O sea, evidentemente ser iraní, digamos, su forma de ser iraní es también ser como asumir la complejidad de pertenecer a un mundo también que de alguna manera los repele, ¿no? Pero al que ellos no quieren dejar de pertenecer dentro de todo, porque buena parte del cine iraní de alguna manera reciente y del cine del exilio también habla de alguna manera abierta o explícita o implícitamente del deseo de los cineastas de volver a Irán, ¿no? De alguna manera es la imposibilidad de volver a Irán, está en ese cine, ¿no? De volver a Irán con todas sus complejidades, porque evidentemente es el gran drama de buena parte del cine iraní, es ese que se está teniendo que hacer en el exilio, ¿no? No todo, ¿no? Que está mira un poco más flexible en el sentido, ¿no? O sea, no ata abiertamente las cuestiones políticas como lo hace Panay o probablemente o algún cineasta que seguramente vamos a hablar más adelante, que es Rasulov, el de la semilla del fruto sagrado. Pero de alguna manera te hablan, o a Satrapi, digamos, de la imposibilidad dolorosa de volver a ese Irán, ¿no? Que sería el que están también, en el que está básicamente todo su imaginario también cultural y creativo, ¿no? Y eso es algo bien, bien propio, o sea, el desarraigo de alguna manera es algo muy propio también de este cine iraní. El desarraigo arraigante. Sí. No, y justamente ya estamos casi un poco al límite del tiempo que nos hemos trazado para esta charla. Quizás podemos tocar a esta peli que acabas de mencionar, ¿no es cierto? Que es la semilla del fruto sagrado o la semilla del higo sagrado, sí, que se la ha traducido, ¿no? Ambas traducciones han sido conocidas y comercializadas, sí, esa película. Una película que ha salido medio clandestinamente de Irán y qué sé yo, y se ha hecho más o menos célebre en el resto del mundo. Sí. ¿Qué te ha parecido esa peli? Sí, sabes que yo creo que a mí me gusta en general, creo que es excesiva en algunos sentidos, incluyendo su duración, pero sabes que creo que el éxito también que ha tenido tiene que ver un poco con su posicionamiento político, pues finalmente es una película crítica, muy crítica y abiertamente crítica con el régimen iraní. Y digamos, como el proyecto político o el discurso político actual de Occidente y de Estados Unidos en particular, es una película en ese sentido funcional. Yo creo que por ahí va. Pero bueno, más allá de eso hay cosas que me gustan y que todavía remiten a ciertos cine, digamos, la cuestión de lo rural, que a mí me gusta mucho, y hay ciertos cambios, digamos, porque es una película que se transforma, en general, no solo en el cine iraní, sino en el cine en general. Ahí está una de las cualidades que más me llama la atención de cierto cine contemporáneo, esta capacidad de transformarse, de mutar, ¿no? De las películas, de cambiar
de ser una película y volverse repentinamente en otra, digamos, de transformarse, ¿no? Como me ha pasado algunas películas así más recientes, incluso de Argentina, que era... Estoy yendo otra vez como Trenkelauke, porque es una película que es larguísima, como esta otra, mucho más larga incluso, pero que me gusta porque tiene esa capacidad de mutar, o sea, que parece una película y llega un momento en el que se transforma en otra. Entonces, algo de eso me gustaba, más allá de este discurso, evidentemente político y muy crítico con el régimen. Sí, yo creo que te doy totalmente la razón en que creo que es una película que es muy funcional al discurso de Occidente frente a Irán. Es casi lo que esperarías de un documento de crítica al régimen teocrático de Irán. Y como dices, a mí algunas cosas de las que más me gustan son esos planos largos de la vida cotidiana. Me fascina ver a los personajes cocinar, digamos, darte el tiempo para ver cómo, no sé, estás sofriendo una cebolla hasta que transparente y echarle las especias y casi te permite tener una relación casi sensorial con la película, ¿no? O sea, te da como que hueles Irán ahí, a pesar de no saber a cómo huele exactamente, pero estás ahí, digamos, eso es bien lindo, logra momentos ambientales muy interesantes. Yo te decía hace un ratito que una cosa que me enfada de esa peli es que realmente cierra casi como una película de terror, así, o sea, me ha recordado un montón al Resplandor, el Resplandor en el desierto, o sea, no en medio de la nieve, y sin el oficio de Kubrick, que es lo que más me perturba. Sí, de hecho a mí al final es bastante, o sea, como decías, pese a que es predecible, por supuesto en escena es un poco radical y un poco, no sé si, no sé cuál es la palabra, pero de alguna manera es un film que es excesivo, digamos, como otra película, ¿no? O sea, que adopta, digamos, una puesta en escena demasiado radical, oscura, espesa, digamos, ¿no? Laberíntica, además que no, pues de hecho, el lugar de hecho es interesante, pero claro, la forma en que se ve y incluso la muerte, digamos, no sé si alguien la va a ver, hay muertes, digamos, más de una muerte, pero claro, sí se parece a una película realmente más sí, ¿sabes qué me gusta? Algo que igual me gusta de la película, precisamente es este diálogo que también es como circunstancial, que intenta trabar con las revueltas, ¿no? O sea, hay unas secuencias documentales, no deja de ser cierto oportunismo, pero me parece que cuando las circunstancias lo permiten y digamos no es forzado, yo creo que el oportunismo puede ser también una buena elección. De alguna manera hay como una suerte de pasteurización, digamos, del producto cine iraní para hacerlo un poco más accesible al mercado occidental. No me gusta tanto. En esta creo que hay ciertas cosas que se descontrolan o que están más fuera de la condición de producto de la película, que funcionan mejor. Pero bueno, y habla también de ya cierta heterogeneidad y también cierta estilización desde el cine iraní, porque sí tiene evidentemente ciertas marcas de estilo, digamos, de cineastas clásicos, ¿no? Pero ya de alguna manera simplificadas o incluso caricaturizadas, como dice esta secuencia final, ¿no? Que esta persecución en el laberinto es nuevamente muy del Resplandor, Claro, es persecución en el laberinto tal cual. Igual tiene como una suerte de giro de guión muy a la Robert Rodríguez, es decir, entras a un bar y de pronto todos son vampiros, que no llega a eso, por supuesto, pero un poco tiene como esa cosa que no entiendo muy bien la evolución de los personajes hasta cierto punto. Y tiene una cosa muy típica de este cine sensibilero a ratos, que es como hacerte largos planos de cosas feas. Sí. ¿No? O sea, es como... La tortura. Sí. Y ese tipo de cosas a veces me resultan como facilismos, por supuesto, pero que creo que pueden ser efectivos para estar nominado a un Oscar. Sí. Por eso estaba. Yo creo que además una cosa que debería ser útil a esa película, ojalá fuera que te abra, digamos, la curiosidad por el cine iraní, porque dentro es una película contemporánea que tiene mejor distribución que la mayor parte del cine iraní. O sea, sin ir lejos, el Panahi, que probablemente es el cineasta iraní más importante en activo, o sea, para que sus películas lleguen aquí tiene para muchas cosas, mucha suerte, digamos, no se distribuyen tan fácilmente, ¿no? Películas como Offside, Taxi u otras, incluso hasta que ha ganado Cannes este año, habrá que ver si llegan.
yo espero que de alguna manera películas como estas, con todos sus defectos, también puedan abrir un poco más el mercado y también la curiosidad de las nuevas audiencias, ¿no? Sobre todo por el cine iraní, ¿no? En general. Sí, y evidentemente Holy Spider y Persepolis han sido eso, digamos. Exacto. O sea, yo creo que... Y bueno, y en su momento El sabor de la cereza también. Sí, claro. O sea, son esas películas que te abren la posibilidad de interesarte por un cierto tipo de cine. Lo que sucedió quizás en el 2002-2003 con películas como Crouching Tiger, Hidden Dragon, de Ang Lee con el cine chino, o In the Mood for Love. Claro. Creo que esas dos pelis, por ejemplo, hicieron que... habían seguido haciendo cine en China, digamos, ¿no? O sea, veremos qué cosas están haciendo y qué sé yo. Y esperemos que funcionen en ese sentido. De todas formas, yo creo que ya estamos un poco como al filo de de nuestro tiempo. Y a ver, la decisión de haber comenzado a hablar del cine iraní obviamente tiene que ver con el contexto global. O sea, como el Santi ya decía hace un ratito, mucho le debe la humanidad a la cultura persa, mucho le debe la humanidad a la cultura iraní, y más allá de lo que podamos pensar de su régimen, es una forma de solidarizarnos con su gente, y creo que ese es digamos que es algo importante ahora, y qué mejor hacerlo celebrando esta potente tradición cinematográfica. Que todas estas pelis sirvan y que esta charla también para que se descubra a una cinematografía riquísima, de la que yo no me considero un experto para nada, pero creo que mucho hemos aprendido, mucho nos ha deslumbrado este tipo de cine, como tantos otros cines de los que vamos a ir hablando, me imagino, en las siguientes entregas, y nos da la oportunidad de seguir conversando, ¿no, Santi? Sí, yo de hecho creo, y eso tienes razón, que el cine iraní también nos ha ayudado a ver un poco menos, de forma menos romantizada también todos los regímenes teocráticos, digamos, como los de Irán, ¿no? Porque evidentemente por nuestras propias inclinaciones, que sea políticas, ¿no? Por nuestro antiamericanismo probablemente de cuna, qué sé yo, podríamos necesariamente tener una visión mucho más romántica e ingenua, digamos, de la política iraní, digamos, la política interna, ¿no? Pero de alguna manera el cine iraní a mí me ha ayudado, digamos, a ver un poco con ojos un poco más críticos y flexibles la complejidad, digamos, de vivir y crear en Irán. Entonces, por ese sentido, o sea, que tampoco se crea que es una charla para, digamos, sacar nuestra bandera a favor de los iraníes y en contra de Israel, que no es el caso, ni mucho menos. Y otra vez un llamado a usar el cine y a volver al cine para tratar de entender la complejidad del mundo que nos rodea, ¿no? Que no se reduce a apoyar las bombas de unos y a condenar las de otros, ¿no? Yo creo que el cine iraní a mí realmente me ha abierto mucho los ojos para tratar de entender la complejidad cultural, política de un mundo que realmente es muy, muy ajeno, pero en muchos sentidos está muy cercano. A mí siempre el cine iraní siempre me ha fascinado la cercanía que parece tener con el mundo, por ejemplo, rural nuestro, ¿no? En las películas del Kiarostami, bueno, siempre, no sé, encuentro, digamos, como esas escenas que contabas del fruto o la semilla del fruto sagrado, de la cocina, de las casas de barro, digamos, ¿no? Esa diferencia que a la vez también puede ser tan cercana en otros sentidos. Sí, yo creo que nuestras experiencias muchas veces están más cercanas de esas que de las que consumimos en los mass media más tradicionales. Bien, con eso creo que nos despedimos. Agradecerle nuevamente a Santiago por acompañarme y por encontrarnos. A Luis Brum por siempre estar apoyándonos y dirigiendo esta iniciativa. A todos los que nos están escuchando. Nuevamente, celebremos la vida de estos realizadores, celebremos estas pelis que son una reafirmación vital y bueno, sigamos viviendo para poder disfrutar del sabor de las cerezas. Sí, que siga habiendo Irán y cine iraní del que hablar, seguramente, ¿no? Y bueno, el mucho hecho que de la próxima también va a hablar el parque. No nos conformemos con un diálogo a dos bandas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.